Buenas tardes, bienvenidos a la entrevista. Los saluda Alberto Pinillos en esta edición de hoy, lunes 20 de noviembre. Estamos en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage ViviuPao TV. Vamos a empezar esta semana en la entrevista dialogando sobre lo que se aprobó minutos previos al partido contra Bolivia. Es decir, los parlamentarios en el Congreso decidieron en primera votación votar a favor del retorno de la bicameralidad. Es decir, que en el Perú nuevamente se constituya una Cámara de Senadores y una de Diputados. De esto conversamos el día de hoy con el doctor Humberto Enríquez Franco, abogado constitucionalista, docente de la Universidad Privada Antonio Borrego, para conocer su apreciación, qué ventajas, qué beneficio le daría al país recuperar la bicameralidad en el Congreso. Doctor Enríquez, bienvenido a la entrevista. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, doctor, ya hemos conversado en una oportunidad, porque ese tema no es la primera vez que lo abordamos aquí en la entrevista, pero siempre es importante tener la mirada desde la Constitución, desde la academia. ¿Qué nos permite, como peruanos, recuperar que este proyecto de recuperar la bicameralidad retorne al Congreso cuando ya hay una primera votación a favor de la Cámara de Diputados y Senadores? A ver, mira, lo primero que tenemos que determinar es que en el mundo existen estas dos formas, puede ser unicameral, puede ser bicameral. Y teóricamente uno puede discutir cuál es mejor o cuál es peor, pero determinar eso teóricamente hace un debate infructuoso. Yo creo que lo que hay que hacer es debatir sobre la base de cuál de ellos se aplica a la realidad en la que uno vive. Eso es fundamental. Y desde la perspectiva de un país como el nuestro, que tiene una tradición histórica, casi todas las constituciones han mantenido la bicameralidad, y salvo algunos espacios, primero muy cortos, en las constituciones de 1856 y 1867, se impuso la unicameralidad. Luego, ya tenemos en la Constitución del 93, que Fujimori de alguna manera impuso que sea unicameral, porque le vendió al pueblo la idea de que los parlamentarios en realidad son demasiado y solo hacen gasto, y que si se tiene que tener una cámara debe ser muy pequeña, ¿no? Y que cobren un sueldo mínimo. Eso es lo que él dijo en su momento. Pero el problema es que una sola cámara en el Perú no funciona. ¿Por qué? Porque la cámara única implica la llegada de gente que viene con buenas intenciones y que actúa más por emociones que por razón. Y en el Perú nos caracterizamos básicamente por eso, ¿no? Por procurar sacar leyes que satisfagan probablemente las expectativas de la gente. Muchas veces cargada de populismo, son populistas, ¿verdad? ¿no? Exacto. Entonces, eso lo puedes aprobar en un día, en 2 días, esa ley, porque si bien es cierto que en el Parlamento hay, en el reglamento hay un artículo que dice que debe volverse a votar a los 7 días, sin embargo ya es una costumbre en el Parlamento que piden la exoneración y se aprueba en el mismo momento, ¿no? Entonces al otro día se publica y ya tienes una ley. Y ya hemos visto cómo el Parlamento se equivoca, ¿no?, cuando da leyes y luego se rectifica. Y eso genera un malestar en la población que ve al Parlamento como un Parlamento que estaría más bien no en sintonía con lo que la gente está pidiendo, sino con los intereses y con las aspiraciones que puede tener cada uno de los parlamentarios. Entonces, la bicameralidad es una necesidad histórica, no es una necesidad de que hoy quiera este Parlamento hacerlo, porque viene con la Constitución del 79, con la Constitución del 79. Y desde el 2000 se estuvo tratando de volver a la bicameralidad, no se ha podido porque la gente está
uniendo este tema como que van a haber más parlamentarios y va a ser más gasto. Eso no es del todo cierto, pero supongamos que así fuese. Una democracia no la podemos medir por cuánto se gasta, sino por cuánto te asegura la libertad y tus derechos fundamentales. Eso es lo que tendríamos que ver en este caso, porque el Parlamento cuenta con un presupuesto del 0.6%, es decir, no llega ni al 1%. Entonces no es pues tampoco una cantidad de dinero que afecte los intereses del país, ¿no? De acuerdo. Ahora, insisto, no es un capricho, no es una postura ideológica, es una necesidad que nace de la realidad peruana. Necesitamos una Cámara que reflexione, que le dé tiempo para poder sacar leyes que sean las que más conviene. No se trata de dar muchas leyes, de dar leyes pero que sean adecuadas y reflexivas. Y de aprobarse, doctor, porque ya se aprobó una primera votación, luego vendrá una segunda votación, eso le va a traer, se puede decir, inyectarle una nueva imagen a este Congreso tan desacreditado, tan desprestigiado, por lo que usted acaba de argumentar precisamente. Efectivamente, la unicameralidad está destruyendo la imagen del Parlamento. Entonces necesitamos la bicameralidad para que sea un poco más reflexiva y nos dé una señal de que realmente el Parlamento no es una institución de lujo, sino una institución necesaria para la democracia. Te pongo solamente un caso con el cual podemos nosotros convalidar la bicameralidad. En la época de Alan García, en el 85, él 90, pasó ¿no? un proyecto para que se apruebe la estatización de la banca. Y en el Parlamento se lo aprobaron en 3 días, en la Cámara de Diputados. Como esto pasó a la Cámara de Senadores y los senadores empezaron a discutirlo y pasó más de un mes, al final se vio que eso iba a agravar peor la crisis y le denegaron las aspiraciones del presidente de la República y no tuvimos la estatización de la banca. Eso te prueba de que es el poder que tiene no será la panacea, Senadores. pero es mejor el sistema De bicameral. acuerdo. Vamos ahora a aprovechar su presencia, doctor Enríquez, también de abordar otra información. ¿Cómo impacta este resultado ya en el plano internacional, el resultado del triunfo del flamante presidente de Argentina, ¿no? El economista Javier Milei? ¿Cómo esto impacta a nivel de América Latina y especialmente en el Perú? Bueno, yo creo que el triunfo de Milei en Argentina es o expresa el cansancio de los políticos en Argentina que viven de los impuestos del pueblo, ¿no? Y que tienen empresas estatales que no funcionan, pero que consumen toda la contribución del pueblo a través de sus impuestos. Y toda la crisis, porque ahora han aumentado su pobreza a más del 40% y una inflación de más de 150%. Pero eso lo sufre el pueblo. Pero los que viven de la política en Argentina nunca han pasado por esas circunstancias. Entonces, claro, viene otro modelo que es el modelo liberal y va a tratar de privatizar como acá hizo Fujimori, ¿no? Y bueno, si una empresa no le va bien, bueno, eso va a tener como resultado que quien pierde es el dueño, pero no el Estado. Nosotros tenemos, por ejemplo, el caso del Perú que tiene Petroperú, que cada vez le inyectan 1.000 millones de soles, 2.000 millones de soles, porque es improductiva. Entonces, ¿de dónde sale el dinero para poder mantener los sueldos de los que viven en Lima, en ese edificio de Petroperú, donde no se produce una gota de petróleo, pero ganan enormes cantidades de dinero de los impuestos que pagamos? ¿Por qué tenemos nosotros que tener pues empresas estatales que realmente no funcionan, ¿no? Entonces, esta posición liberal que ha ganado en Argentina implica darle a la gente la posibilidad de que ellos generen su propio futuro y su propio destino. Que no estén esperando de que el Estado les tenga que dar todo, porque es imposible que el Estado pueda hacer eso. Y ya para finalizar, doctor Enríquez, en una oportunidad hablábamos aquí en la entrevista de que América Latina, Sudamérica, estaba nuevamente tratando de que sea dirigida, gobernada por estos doctrinas izquierdistas, ¿verdad? Muchas veces radicales. Argentina lo estaba en esa línea, hoy está con una ideología de derecha, distinta, neoliberal.
¿Cómo eso puede impactar en estas aspiraciones de gran parte de gobernantes como Venezuela, Colombia, Ecuador y otros de Centroamérica? Bueno, lo que va a pasar es que ya empezamos a buscar ciertos equilibrios, ¿no? Es decir, ya el continente se había teñido de rojo totalmente y el Perú dio la primera muestra de no ir por ese camino. Ya teníamos una historia de cómo a través de 30 años habíamos bajado la pobreza de más de 50% al 22, 23%. Entonces nos hemos deshecho de esa forma y luego ha venido otros como el Ecuador, por ejemplo, que también es un gobernante liberal, y ahora Argentina. Vamos a ver si los países que se mueven bajo el foro de Sao Paulo los van a dejar gobernar o los van a asfixiar y va a ser una propaganda de desprestigio total, no sé, pero creo que empezamos a darnos cuenta que por el lado de las políticas de izquierda, en realidad lo único que hacemos que crezca es el hambre y la miseria en estos pueblos, ¿no? Bien, muy amable doctor Humberto Enríquez por su participación. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más en la entrevista por Río Pao Televisión.